Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Osvaldo Castillo y soy especialista en medicina de rehabilitación. El día de hoy les voy a platicar qué es un especialista en medicina de rehabilitación y por qué les conviene conocer a uno. Los especialistas en rehabilitación tratan tres grandes grupos de enfermedades. El primero, y el más importante, es el dolor musculoesquelético, es decir, el dolor que está generado tanto por articulaciones, músculos, tendones, que se vuelve crónico y le da mucho problema al paciente. El segundo grande grupo de estas enfermedades que nosotros tratamos son las generadas en el cerebro y en los nervios, es decir, la rehabilitación neurológica. Como ejemplo de esto podemos tener a una persona que ha sufrido algún infarto cerebral o una embolia que queda con problemas para mover su mano, mover su pierna o caminar. Y el tercer grande grupo de las cosas más importantes que nosotros tratamos son las enfermedades de los niños, es decir, la rehabilitación pediátrica. ¿En qué consiste esto? Todos conocemos a estas personas que tienen un pequeñito que nació prematuro, que caminó muy tarde, que al momento de empezar a caminar se cayó muy frecuentemente, empezó a caminar de puntitas o no pudo mover su brazo. Todas estas alteraciones son las que nosotros revisamos. Las herramientas que nosotros utilizamos para tratar todas estas enfermedades se fundamentan en varias cosas. La primera y más importante de ellas es que entendemos que el cuerpo puede repararse a sí mismo y esto es lo que potenciamos. Lo más importante que nosotros tenemos al alcance como herramienta es la terapia, tanto física como ocupacional. Nosotros diseñamos un plan de terapia dependiendo de lo que hayamos revisado al paciente para saber qué es lo que le va a mejorar su patología o su enfermedad. Otra de las cosas que nosotros utilizamos también en conjunto con las demás intervenciones son los medicamentos. Somos especialistas en determinar qué medicamentos van a ayudar a reparar las lesiones y los tejidos que se vieron afectados. Y otra de las más importantes, cuando el problema ya es un poco más avanzado, son las intervenciones. Llevamos medicamentos específicamente al sitio de la lesión para que el paciente no esté tomando todo este tiempo medicamentos sin mejoría. Al ser esta una especialidad relativamente nueva y poco conocida, es muy frecuente que los pacientes no entiendan qué es lo que hacemos. De las cosas más frecuentes que nos suceden es que nos confundan. ¿Qué es lo que no hacemos? Nosotros no somos fisioterapeutas, nosotros trabajamos con los fisioterapeutas. Nosotros les decimos qué es lo que tienen que hacer y ellos, ayudándonos, son los que trabajan y realizan las sesiones de terapia con los pacientes. No somos quiroprácticos, no somos masajistas y no somos osteópatas. Entendemos cada una de estas ramas del área de la salud y trabajamos en conjunto, pero nosotros estamos facultados para revisar estudios de imagen, hacer diagnósticos, hacer intervenciones y procedimientos, lo que al final, en conjunto y sumando, van a llevar a la mejoría y a la potenciación del paciente. Otra de las cosas con las que frecuentemente nos confunden es con los traumatólogos u ortopedistas. Nosotros trabajamos de la mano con ellos, sin embargo nosotros no operamos. Sabemos cuando el problema necesita una cirugía urgente y lo enviamos con ellos. Sin embargo, nuestro enfoque es algo que conocemos como conservador, es decir, utilizar todas las herramientas que tengamos antes de proponer que el problema sea resuelto con una cirugía. En conclusión, el valor más importante de los médicos en rehabilitación es saber cuándo es necesaria una cirugía de inicio y cuándo no. La mayoría de las ocasiones agotamos todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance para intentar solucionarlo sin una cirugía. No olvides suscribirte a este canal y poner las notificaciones para seguir enterado del contenido que seguiremos subiendo. Si este video no es para ti porque no tienes ningún problema, pero conoces a alguien que sí, compártelo y podrás ayudarlo.